Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles una muy bella historia de un santo muy amado por los españoles, un santo misionero. Y su nombre es, mis hermanos, San Juan de Ávila, misionero popular director de almas, del año 1569. Juan significa Dios es misericordioso. San Juan de Ávila tuvo el privilegio de ser amigo y consejero de 6 santos: San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara y Fray Luis de Granada. Dicen que él fue la figura más importante del clero secular español en el siglo XVI. Nació en el año 1500, de familia muy rica. Al morir sus padres repartió todos sus bienes entre los pobres y después de 3 años de oración y meditación, se dedicó por el sacerdocio. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Alcalá y allá hizo amistad con el padre Guerrero, que fue después arzobispo de Granada y su amigo de toda la vida. Desde el principio de su sacerdocio demostró una elocuencia extraordinaria. El pueblo acudía en gran número a escuchar sus sermones donde quiera que él iba a predicar. Cada predicación la preparaba con 4 o más horas de oración de rodillas. A veces pasaba la noche entera ante el crucifijo o ante el Santísimo Sacramento, encomendando la predicación que iba a hacer después a las gentes. Y los resultados eran formidables. Los pecadores se convertían a montones. A sus discípulos les decía: las almas se ganan con las rodillas. A uno que le preguntaba cómo hacer para lograr convertir a una persona en cada sermón, le dijo: ¿y usted espera convertir en cada sermón a algún alma? No, eso no, respondió el otro. Pues por eso es que no los convierte, le dijo el santo, porque para poder obtener conversiones hay que tener fe en que sí se van a conseguir conversiones. La fe mueve montañas. A otro que le preguntaba cuál era la principal cualidad para poder llegar a ser un buen predicador, le respondió: la principal cualidad es amar mucho a Dios. Pidió viajar de misionero a América del Sur, pero su amigo arzobispo de Granada le dijo: aquí en España también hay muchos a quien misionar y evangelizar. Quédese predicando entre nosotros. Le obedeció y se dedicó a predicar por Andalucía, por todo el sur de España, y las conversiones que conseguía eran asombrosas. Su predicación era fuerte. No prometía vida en paz a quienes querían vivir en paz con sus pecados, pero animaba enormemente a todos los que deseaban salir de su anterior vida de pecado. Un gran número de sacerdotes lo seguía para ayudarle a confesar y a colaborarle en la catequesis de los niños y en la administración de los sacramentos. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos acudían con gran gusto a escucharlo. Dios le concedió a San Juan de Ávila la cualidad especialísima de ejercer un gran ascendiente sobre los sacerdotes. Por eso el sumo pontífice lo ha nombrado patrono de los sacerdotes españoles. Bastaba con que lo vieran celebrar misa o le oyeran sermón para que los sacerdotes quedaran muy agradablemente impresionados de su modo de obrar y predicar. Y después de sus sermones, ellos estaban allá entre el público, oyendo con gran atención. El sabio escritor, Fray Luis de Granada, se colocaba cerca de él, lápiz en mano, e iba escribiendo sus sermones. De cada sermón del santo, sacaba él material para predicar luego 10 sermones. Los sacerdotes decían que el padre Juan de Ávila predicaba como si estuvieran oyendo al mismo Dios. Fue reuniendo grupos de sacerdotes y por medio de hacerles meditar en la pasión de Jesucristo y en la Eucaristía, y de rezar y recibir los sacramentos, los iba fervorizando y después los enviaba a predicar. Y los frutos que conseguían eran inmensos. Unos 30 de esos sacerdotes se hicieron después jesuitas. Otros colaboraron con la forma que San Juan de la Cruz y Santa Teresa hicieron de los padres carmelitas, y muchos más llenaron de buenas obras las parroquias con gran fervor. Un día en Granada, mientras San Juan de Ávila predicaba un sermón, de pronto se oyó en el templo
un grito fortísimo. Era San Juan de Dios, que había sido antes militar y comerciante, y que ahora se convertía y empezaba una vida de santidad admirable. En adelante San Juan de Dios tendrá siempre como consejero al padre Juan de Ávila, a quien le atribuía su conversión. Los enemigos y envidiosos lo acusaron de que su predicación era demasiado miedosa y de que se proponía hacer que la gente fuera demasiado espiritual. Y el santo fue llevado a la cárcel y allí estuvo de espiritual. Y allí estuvo de 1532 a 1533. Aprovechó su prisión para meditar más y crecer en santidad. Cuando se le reconoció su inocencia y fue sacado de prisión, el pueblo lo ovacionó como a un héroe. A muchas personas les dio dirección espiritual por medio de cartas. Después reunió una colección de esas cartas y las publicó con el título de Oye, hija, y fue un libro muy afamado y que hizo gran bien a los lectores. Su devoción a la Virgen era tan grande que lo hacía exclamar: más preferiría vivir sin piel que vivir sin devoción a la Virgen María. Fundó más de 10 colegios y ayudaba a muchos en las universidades católicas. Su santidad y su ascendencia eran muy grandes en todas partes. Sus últimos 17 años fueron de enormes sufrimientos por su salud, que era muy deficiente. En él se cumplía aquello que dijo Jesús: mi Padre al árbol que quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto. Porque aunque sus padecimientos eran muy intensos, no por eso dejaba de recorrer ciudades y pueblos, predicando, confesando, dando dirección espiritual y edificando a todos con su vida de gran santidad. 3 temas le llamaban mucho la atención para predicar: la Eucaristía, el Espíritu Santo y la Virgen María. Una de sus cualidades más admirables era su gran humildad. A pesar de sus brillantes éxitos apostólicos, siempre creía ser un pobre y miserable pecador. Cuando estaba agonizante, vio que un sacerdote lo trataba con muy gran veneración y le dijo: Padre, tráteme como un miserable pecador, porque eso es lo que he sido y nada más. Cuando su última enfermedad, los dolores arreciaban, apretaba el crucifijo entre sus manos y exclamaba: Dios mío, si así te parece bien que suceda, está bien, está muy bien. El 10 de mayo del año 1569, diciendo Jesús y María, murió santamente. Fue beatificado en 1894 y el Papa Pablo VI lo declaró santo en 1970. San Juan de Ávila, tú que por tus sermones lograste tantas conversiones de pecadores, alcánzanos del Señor Dios, que también nosotros nos convirtamos. Esta fue, mis hermanos, la historia de San Juan de Ávila, misionero que misionó mucho y ayudó mucho a los sacerdotes, que muchos de ellos después se hicieron jesuitas, personas muy importantes, personas que más tarde pues ayudaron para que las gentes se convirtieran. Por este santo hubo muchas conversiones. Dice al principio de este libro que San Juan de Ávila tuvo el privilegio de ser amigo y consejero, fíjense nada más, de 6 santos: San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara y Fray Luis de Granada. Esto es grandioso, mis hermanos, porque en realidad no es muy fácil ser consejero de tantos santos. Nosotros a veces no podemos ser consejeros ni siquiera de un familiar, y nos hace mucha falta la oración. Por eso es que no llegamos mucho a convertir almas. Tenemos que ser más elocuentes, tenemos que ser más fuertes en nuestra predicación y en el modo de hablar y en el modo de actuar también ante las personas. Que las personas vean algo bueno en nosotros, no que todo el tiempo seamos mal hablados y hagamos siempre nuestra voluntad y no la de Dios. Hacer la voluntad de Dios, llevar la voluntad de Dios en nuestra persona es lo mejor que podemos hacer para ayudar a Dios a llevar almas ante Él. Porque las personas que se convierten, mis hermanos, más tarde también ellos
llegan a convertir a muchas gentes, a mucha gente que quiere llegar también a ser santa. Entonces, si nosotros no hablamos, si nosotros no les llevamos el mensaje que necesita ser escuchado por muchas personas, para que así lleguen a convertirse también ellos y lleguen también un día a estar junto al Señor. Hermanos, mucha gente no cree que existe una vida eterna. Mucha gente, por más que les dice uno, por más que les hablamos de lo que nos espera en un futuro, no nos creen. Mucha gente no cree. Es más, mucha gente hasta se burla, mucha gente hasta hace una clase de chistes por todo lo que nosotros les decimos. Pero nosotros hay que seguir hablándoles y tratar con mucho fervor, mis hermanos, de que nuestros hermanos se conviertan. No parar de hacerlo, porque Dios nunca lo hizo. Nuestro Señor Jesús siempre hizo la voluntad de Dios Padre, y entonces también nosotros hay que hacerlo con mucho fervor. No dejarnos llevar por las malas acciones de nuestros hermanos, ¿verdad? Que aunque se burlen, que aunque hagan lo que hagan, hay que seguir adelante enseñándoles. Yo sé que tal vez a veces nos desesperamos con ellos mismos porque no vemos ningún fruto, pero tarde que temprano Dios, a través de nuestra predicación, a través de nuestras palabras, ellos se van a convertir. Mis hermanos, no paremos, no dejemos que las almas sean llevadas por el otro, porque también a nosotros por eso se nos va a pedir cuentas. Que Dios les bendiga.